Buen día, Omar, ¿cómo estamos? Veamos el vaso casi lleno, Bien. que no es lo suficiente, pero es de alguna manera algo. Aumento a los jubilados. ¿Por qué? Porque se lo presenta como el incremento que es de... El 12,12%. Pero si lo trasladamos al básico duele. Por supuesto, por supuesto. Efectivamente, Omar, el anuncio previsional más significativo que tenemos durante la semana es el que efectúa el organismo ANSES a través de su directora ejecutiva, que han explicado que el aumento correspondiente al mes de junio de 2021 va a ser del 12,12%. Recordemos que se efectúa el aumento de la aplicación de la movilidad sobre los haberes jubilatorios, que se aplica tanto de las jubilaciones y pensiones como de las pensiones no contributivas, y se aplica también al pago de las asignaciones familiares. En este caso, el beneficio se traslada prácticamente a la totalidad del padrón de beneficiarios, que estamos hablando de más de 14 millones de personas, entre jubilados y beneficiarios de asignaciones universal por hijo. Recordemos que el sistema de actualización se hace a través de 4 meses, de 4 periodos. El primero de ellos se realizó en el mes de marzo de 2021, que fue del 8,07%, no sé si recordás, con lo cual el valor de la jubilación mínima, del haber mínimo, ha quedado en un valor de 20.571 pesos. Ha sido tan insuficiente que el gobierno se vio obligado a pagar un bono extraordinario, que recordemos que se pagó 1.500 pesos en el mes de abril y 1.500 pesos en el mes de mayo, con lo cual el aumento de la jubilación, que de 20.571 más este bono, estábamos en el orden de los 22.000 pesos. Actualmente, por la aplicación del 12,12% correspondiente al mes de junio, el haber mínimo va a quedar en 23.064 pesos, el haber mínimo jubilatorio. Esto significa que entre el aumento correspondiente al mes de marzo y el aumento que se va a efectivizar a partir del pago del mes de junio, el haber mínimo que perciben más del 50% de los beneficiarios de jubilaciones en la Argentina va a ser de 1.000 pesos aproximadamente. Claro. Lo que sucede, le voy a pedir a Ricardo Cera si puede ponchar nuevamente la placa. ¿Por qué? ¿Por qué, Daniel? Porque estamos viendo los incrementos. A ver, el haber mínimo se va a ir a 23.000. Sí. En marzo era de 20.000, ¿no es así? 20.571, pero sí. Recordemos esto que te señalaba Omar, sí, que se pagó un bono extraordinario, sí, de 1.500 pesos. Sí, pero eso no va al básico, digamos. Eso no se aplicó ni se incorporó al haber. Claro. Correcto. Pero a ver, a lo que quiero llegar. ¿Cuánto es el incremento ahora? Y la diferencia entre 20.571 y 23.074 es el 12,12% de beneficio. Perdieron un mes los jubilados. ¿Quiere que le diga por qué? A ver. Enero 4%, febrero 4%, marzo 4%, abril va a ser del 4%. Ya estamos hablando de sí, 16%, sí, de la inflación. Correcto, de la acumulada. Y el incremento es del 12%. Ya van para atrás. Claro. Y el otro tema, y yo sé que la gente lo va a entender porque no hay ningún tipo de mala intención, ni doble sentido, ni tampoco ironía. Porque hoy, en los últimos días, se está cuestionando mucho la situación de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por el tema de los reclamos. Que está en todo su derecho, Daniel. Ella no tiene la culpa. Ella no es culpable, digamos, de los ingresos que tiene como jubilada y pensionada. Otra cuestión es que diga, todo me es lícito, más no todo edifica, o todo le es lícito, más todo no conviene, pero es la ley. La ley la habilita a ella a percibir esos ingresos o no. Así es. Que es doloroso decir, bueno, una jubilación, creo que entre los dos haberes que está reclamando son 1,5 millones de pesos aproximadamente, que es doloroso frente a lo que cobran los jubilados, pero no es la culpa de ella. Porque se apunta por Cristina Fernández de Kirchner, pero hay otros sectores también pasivos que tienen ingresos de casi 500.000 pesos en algunos casos, que tampoco la culpa la tienen ellos, sino el sistema. Así es.
En realidad, Omar, lo que sucede es que en el sistema previsional argentino coexisten tanto el sistema general, que es la ley 24.241 y sus modificatorias, y los regímenes especiales, como es el caso de las asignaciones que se pagan a los expresidentes o a los magistrados, que son leyes específicas que tienen también la realización de aportes diferenciales. Pero como vos señalás, es la ley vigente y es el derecho que corresponde a ella. Efectivamente, lo que también claro, se presentan, hay asimetrías. Lugar, pero no es necesario que haga planteos judiciales. Bueno, si la ley le permite los planteos, está en todo su derecho, digamos. Justamente. Ahora, la realidad que tenemos nosotros es que coexisten en el sistema previsional argentino jubilaciones que en este caso no llegan al 50% de una canasta básica que está fijada, respecto de pagos de jubilaciones extraordinarias o de privilegio que le llaman. Y si se quiere, de privilegio resultantes de regímenes No sé por qué le dicen de privilegio. A ver, Dani, sacame una duda. Un juez, sea federal o provincial, no hay mucha diferencia en los ingresos, ¿no es así? Es la misma ley, sí. Bien. Cuando se jubilan, ellos, ¿qué porcentaje reciben? Los magistrados pasan a cobrar, no solamente los jueces, sino también los funcionarios judiciales, a cargo de despacho judicial, pasan a percibir el 82% de los saberes que perciben. ¿Por qué lo perciben? Porque hay una ley. Porque hay una ley, y aparte en el sistema provincial hay un acta convenio que equipara a los magistrados nacionales y le establece también el pago de un aporte diferencial que es superior al que paga normalmente el régimen general. Por eso cuando se dice privilegio, es el porcentaje de lo que venían cobrando en actividad. Es un porcentaje no directo. Es que hay un premio extra a partir de su jubilación. No. Sino incluso hay una reducción de su ingreso cuando estaba en actividad, ¿no es así? Porque no cobra el 100%, cobra el 82%. El 82%, que no todos los cobran también, que esa es también la falencia del sistema. Creo que los que más se acercan son los docentes, no quiero equivocarme. Sí. Un 75% aproximadamente, ¿no es así? Sí, los docentes en algunos casos cobran el 82% del último haber, pero esto se hace para la determinación del haber inicial. Sí. Particularmente el sistema de determinación de los haberes que establece el régimen general, que se consideran los últimos 120 meses de trabajo, y a partir de la aplicación de la actualización y una fórmula se determina así el haber inicial, es una fórmula promedio. Bien. Los regímenes especiales, a partir de tener aportes diferenciales también, es decir, que son superiores a los aportes del régimen general, también permiten determinar el haber inicial de una manera diferente. Y que ahí también se muestra una situación en el Poder Judicial, Daniel. ¿Tenés idea de cuántos reclamos por retroactividad o actualización de ingresos se deben estar tramitando en la justicia, en líneas generales digo? ¿Tenés idea de cuántas demandas? Haciendo una abstracción del tema específicamente que es judicial del magistrado, el régimen general, la modificación de las reglas de juego respecto de la movilidad. Recordemos que en el año 2020 se suspendió la aplicación de la movilidad establecida en la normativa vigente, sancionada en el año 2018, y se efectuaron diversos decretos en virtud del cual el Poder Ejecutivo, a modo de concesión graciable, establecía un porcentual de actualización. Todo el año 2020 se hizo mediante decretos. Eso ha generado una multiplicidad de reclamos, incluso se llegó hasta declarar judicialmente la inconstitucionalidad de este mecanismo de aplicación de movilidad. Ahora, si uno hace un análisis comparativo del sistema anterior y el sistema que se sancionó, evidentemente el gran reclamo que se hizo de que los haberes jubilatorios quedaban desprotegidos frente al proceso de inflación, efectivamente el poder adquisitivo de los haberes ha quedado afectado, porque vos bien señalabas el tema de la acumulación de los datos inflacionarios en el semestre. Y al menos los activos tienen la posibilidad de hacer un reclamo, plantarse al patrón, ya sea al gobierno provincial, al gobierno nacional, de decir, bueno, hemos arreglado un determinado acuerdo, pero si se pasa el 30%, nos sentamos nuevamente. El jubilado no, el jubilado únicamente
está esperando de la firma del decreto que se apruebe que se actualice de acuerdo a la ley y no tienen otra posibilidad. Pero la realidad nos muestra que en los 4 primeros meses 16% de inflación y un incremento del 12% de los jubilados. Creo que Ángel Rafael Suárez tiene una consulta. Daniel, estamos conversando con el doctor Daniel Ponce, abogado dedicado a la parte previsional. Con Ariel Gustavo Guerra veíamos los otros días una información, ahí la encontramos en Google, de la cantidad de demandas que se están ventilando en el Poder Judicial, en la justicia, por los reclamos de mal liquidación de haberes, reclamos retroactivos, más allá del tema de la reparación histórica, que en algún momento se puso en vigencia, pero los miles y miles de casos que se ventilan en la justicia y sin resolución, muchas personas fallecen y no logran el objetivo que le reconozcan lo que le liquidaron mal durante años. Sí, Ángel, ¿cuál es la consulta? Sí, buen día, doctor. Como hombre de previsional, me gustaría saber exactamente, ya que están hablando del tema que corresponde no más allá de los conceptos. Bueno, hablar de vudú es como para estar todo el día hablando de los conceptos malos que tiene, pero digo, legalmente, ¿a vudú le corresponde cobrar la jubilación pensión de 400.000 pesos por vicepresidente cuando fue condenado y esa condena está ratificada por la Corte Suprema? ¿Tendría que cobrar eso o tendría que estar inhibido de cobrar justamente por tener una condena por corrupción? Bueno, es buena tu pregunta, Ángel. Lo cierto es que el ex vicepresidente Vudú, por haber cumplido y desempeñado el cargo, y en virtud de las disposiciones legales le corresponde efectivamente la percepción de este beneficio. En términos puntuales no conozco con precisión los términos de la sentencia condenatoria que tiene, en virtud de que se establecen accesorias normalmente en este tipo de resoluciones, y ver el alcance si de alguna manera implica una limitación para la percepción de este beneficio. Pero en principio dejamos sentado esto, que el desempeño del cargo es el que le permite encuadrar en el beneficio de la percepción de la asignación a quienes desempeñan las primeras magistraturas en nuestro país, y que recordemos que también la perciben otros, como fue el caso con la sucesión de presidente que tuvimos en el año 2001, también muchas de las personas que desempeñaron la primera magistratura, por el hecho de haberla desempeñado, tienen el derecho a la percepción de este beneficio. Estas son personas que han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad, todo porque está en la ley, digamos. La normativa, digamos, no hace ese distingo y tiene una visión previsional, digamos, para el otorgamiento de esta asignación, y es lo que en definitiva determina la procedencia del pago o no. Ya lo dice la frase argentina, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, dice Omar. Pero en particular, sí, lo que hay que señalar es que en orden al anuncio que se ha efectuado, sí, esta aplicación del 12,12%, Omar, hay que puntualizarlo, se traslada también a las asignaciones familiares. En este caso, los beneficiarios de la asignación universal por hijo, que estaban percibiendo 4.017 pesos, ahora van a pasar a cobrar un poco más de 4.500 pesos. Y esa es la otra asimetría que existe, Daniel, y ya lo dijimos en algún momento. Una cosa no tenemos que confundir, no les digo a usted, ¿no? La asignación familiar, ¿cobran lo mismo en las provincias que en la nación? Sí, todo la ayuda escolar. Las ayudas escolares, recordemos que todo el sistema de asignaciones familiares se aplica para el régimen privado, lo que es la parte pública, sí, asume la provincia, y en ese caso sí hay diferencias sustanciales en lo que es la liquidación de los valores que se pagan a nivel nacional y a nivel provincial. Muy bien. Daniela, seguimos el próximo miércoles. Bueno, Omar, quedamos a disposición y te hago llegar un saludo de la gente de Los Sarmientos que estuve visitando el viernes pasado. El señor Braulio Álvarez manda un saludo. Ahí somos locales nosotros. Así me han comentado, y estuvimos visitando en virtud de la invitación para atender a beneficiarios que querían hacer consulta. ¿Estás yendo al interior a atender a los pedidos que te hacen muchas veces a este teléfono? La verdad que sí, a partir de la dificultad para trasladarse, motivado por
corte de ruta y el costo de esta situación. Hemos aceptado algunas invitaciones de algunos vecinos muy comprometidos con su comunidad y que nos están invitando. Tenemos programados desde el estudio visitas a diferentes localidades. Bueno, ya le voy a pedir a la gente